cabo con el coauspicio de la Escuela de Sociales y Humanas, está aquí el decano con nosotros, con el revista Método de Encuentro y con el Instituto Transdisciplinario, Instituto de Investigación. Como tú lo conoces, la oficina de pues estamos aquí de nuevo en esta ocasión para presentar el libro del profesor, doctor, amigo Manuel Almeida, y para nosotros es un placer tener a ustedes aquí con nosotros para hablar un poco sobre estos temas que muy pocas veces realmente en las conversaciones diarias podemos hablar. Así que este libro también es una excusa para dialogar y conversar sobre unos temas importantes. Al final hay unos anuncios que no se quedan, que no se vayan sin escuchar los anuncios. Y pues bien, vamos a entrar al tema de hoy, que es precisamente el libro del amigo Manuel. Perdónenme, es obligado. ¿Estás bien? Bueno, en este caso, hoy tenemos con nosotros, por segunda ocasión, el doctor Rafael Aragunde, que generosamente pues, ha dicho que sí a la invitación que le hicimos. Aunque es una figura bastante conocida, pues voy a dar algo de los datos biográficos por aquellos de verdad, de refrescar la memoria. Aragunde, del 2002 al 2005 fue rector de la UPR en Cayenne. Luego, de 2005 a 2008, fue secretario de Educación. Y del 2010 hasta el presente es catedrático en la Interamericana, en la Escuela de Educación. Así que es un hombre que ha trabajado muchísimo en estos campos de investigación y educación. Y tenemos a él aquí hoy para hablar sobre este nuevo libro con un título muy sugestivo del amigo Almeida. Así que dejo con ustedes al doctor Almeida. Muchas gracias por la invitación, pero es una botellita de agua, ¿verdad? Que me puede hacer falta. Empiezo comenzar la presentación agradeciéndole al autor a la invitación que me hiciera presentar su libro. La reseña, cualquier escrito, es siempre un ejercicio importantísimo para quienes habitamos el mundo de la academia. Pero la reseña de un buen escrito honra a quien lo presenta y le permite beneficiarse de lo que el autor ha logrado mediante su ejercicio de creación. Así que muchas gracias, Manuel. Voy a leer el texto. Yo últimamente no leo lo que escribo, sino que lo resumo, pero en esta ocasión, para no hablar más de la cuenta, lo voy a leer y espero publicarlo también, por cierto. El libro del doctor Manuel Almeida, titulado Ese idiota llamado Sócrates, Teoría Política, Crítica, Democracia, puede engañar a quien se deje llevar por su tamaño y su parco número de páginas. Nos engaña porque en estas breves y pequeñas hojas comparte una reflexión que podría describirse como ambiciosa en el buen sentido de la palabra. Allí encontramos, en primer lugar, una meditación muy pertinente en torno a la ciencia política que el autor cultiva. Pero la vemos también, en segundo lugar, con uno de los rarísimos eventos históricos que protagoniza un filósofo de primera, como lo fue Sócrates, y en que se atienden tensiones que acompañarán el quehacer filosófico para siempre. Y finalmente, en tercer lugar, somos testigos de una elucubración en torno a la especificidad del quehacer filosófico que ejerció aquel extraordinario pensador que acostumbraba invitar a dialogar a quienes se encontraban en las calles de Atenas. Ese es el orden del libro, yo voy a seguirlo. Desde luego domina todo el libro la figura de este Sócrates, que algunos podían pensar que era un idiota, pues parecía encerrarse en sí mismo y daba la impresión de no estar interesado en participar en la activísima vida pública de aquella ciudad-estado ateniense. Tal y como el autor nos lo indica, siguiendo al historiador Tucídides, algunos años antes, casi 3 décadas antes,
el líder de la facción democrática y primer estratega del gobierno ateniense, Pericles, en su conocido discurso fúnebre, había dicho que los atenienses consideraban inútil o inepta o idiota a la persona que no participaba en las tareas de la comunidad. Pero se comportaba Sócrates como un idiota. Sea como fuera, este Sócrates habría de ser condenado a muerte eventualmente por un tribunal ateniense, frente al cual lo habían acusado de corromper a los jóvenes y de introducir creencias y prácticas religiosas extrañas. La defensa que haría el filósofo ya viejo, pues de 70 años, la recogieron dos personas: Platón, que vive del 427 al 347, su discípulo más aventajado, y un admirador que no le conoció tanto y quien desarrolló más fama como historiador y militar que como filósofo, Jenofonte, que vive entre el 430 y el 354, antes de nuestra era. Las grandes coincidencias de los dos escritos en torno a su defensa son prueba más que suficiente de que Sócrates se expresó como lo hizo frente a aquel jurado de sus conciudadanos. Pero en aquel juicio, que el autor señala que, te voy a citar mucho, constituye un hito en la historia de la humanidad, se debatieron muchos más asuntos que aquellas dos acusaciones interpuestas por Meleto y Anito, ciudadanos atenienses. Allí había, les cito, elementos que iban más allá del caso específico. El mismo Sócrates reconoce que se había ganado una mala reputación por una afición que era a su vez su modo de vida. Caminaba de un lado a otro, cuestionando a quienes estaban dispuestos a dialogar con él. Estos diálogos, sin embargo, generaban malestar, porque siempre concluían evidenciando que los interlocutores de Sócrates en realidad sabían muy poco sobre lo que alardeaban saber mucho. Quedaban en ridículo público, según señala el autor del libro. Esta, sin embargo, no era la intención de Sócrates, quien se dedicaba a estos diálogos, según nos dice el mismo, porque entendía que la mejor manera de contribuir a la justicia en Atenas era mediante estas conversaciones privadas. Además, como sale a relucir, ni cobraba, ni lo hacía a título de maestro, porque no pretendía enseñarle a nadie, nada a nadie. Algo similar dirá el padre de la filosofía moderna, René Descartes, en esa otra obra fundamental del pensamiento occidental, el discurso del método, la cual traeremos a colación próximamente, a sostener que no buscaba sino un método para sí mismo, no para los demás, lo que nos debe motivar a velar por lo que los filósofos alegan que no hacen para los demás, pues en los dos casos sus influencias han sido francamente amplísimas. En su defensa, Sócrates además reitera su vocación filosofa allí en Atenas porque está convencido de que le sirve bien a sus conciudadanos, al cuestionarles por el judío de sus almas. Lo que no tiene nada que ver con lo religioso, según lo entendemos nosotros, sino con un cuido de sí, usando palabras de Foucault, que atiende nuestra interioridad y por la coherencia que debe caracterizar nuestras existencias. Sócrates estaba convencido de que los atenienses, conocidos por su poder y su ciencia, según cita Almeida, venían obligados también a perfeccionar sus almas, su interioridad, diría yo. Según sabemos, la argumentación de Sócrates no impresiona a su jurado y se le condena. Cuando le toca entonces responder a la determinación, Sócrates le echa alcohol a la herida y pide que lo traten a cuerpo de rey, que le permitan habitar el Británio, donde se hospedaban, entre otros, los atletas victoriosos, los grandes eventos deportivos helenos. La respuesta de la asamblea a esta falta de respeto fue firme. Sócrates tendría que ponerle fin a su vida. El autor nos recuerda cómo aquella ciudad-estado Atenas no hacía mucho había tenido que soportar lo que se conoció como la dictadura de los 30 tiranos, un régimen represivo respaldado por su enemiga Esparta, con lo cual había estado en guerra durante casi 30 años. Sócrates tenía amigos entre aquellos favorecedores del sistema oligárquico que se habían aliado a los espartanos, entre otros, un tío de Platón. Además, conocía muy bien a Alcibíades, un militar prestigioso pero traidor. También frecuentaba a Critias y Cárnides, miembros de la tiranía de los 30 primeros, su líder. Sócrates, sin embargo, no había violado ningún precepto, y en el texto se cuestiona con mucha razón cuán reales eran allí la parresia, que es la libertad de palabra en griego, y la esegoria, también en griego, la igualdad de expresión en las asambleas ciudadanas atenienses, si se le había condenado sin mostrar su culpabilidad en un juicio, lo estoy citando, en un juicio que tenía claros visos de intolerancia, palabras del autor. Este trae a colación la respuesta milenaria, literalmente, de Platón, que el juicio y condena de Sócrates había sido una casualidad, o habían sido una casualidad. Cita también
a uno de los grandes estudiosos de la antigüedad y del siglo pasado, Michael Finley, quien negara que hubiera sido por motivaciones políticas. Según los atenienses habían atravesado por tiempos muy difíciles y estaban convencidos de que la ruina que habían llegado a experimentar en ciertos momentos se debía al tipo de corrupción moral provocada por personas como Sócrates. Es una cita. De modo que si a Sócrates lo habían condenado, se debía a su pretendida corrupción de los jóvenes, no por sus ideas religiosas ni por razones políticas, según Friedrich. No hay nada aquí, o no hay aquí nada que apoye la teoría de la venganza política, escrito Finley. Quizás porque no había ninguna duda de que era un idiota y los idiotas no se metían en la política. Quien asevera taxativa y concluyentemente que Sócrates era un idiota es el doctor Almeida. El mismo Sócrates lo admite en su defensa. Los atenienses pensaban equivocadamente, según Gregory Blastos, pero justamente de acuerdo a otros, según veremos, que Sócrates despreciaba la experiencia democrática. Por ejemplo, había permanecido en la ciudad mientras los 30 tiranos llevaban a cabo sus atrocidades. Los motivos políticos del enjuiciamiento y eventual condena son, de acuerdo al autor, evidente, contrario a lo que el profesor Georg Fromm ha escrito recientemente. Pero a tono con lo que el estudioso italiano Luciano Canfora ha planteado en su libro Una vida peligrosa, la vida cotidiana de los filósofos griegos. A favor de su tesis, Almeida cita también al orador Esquines, quien en su alocución contra Timarco saca a relucir que la ejecución de Sócrates se debía a que éste había sido el maestro de Critias, el líder de los 30 tiranos, según adelantamos. Por su lado, el profesor Fromm, precisamente un artículo titulado El caso Sócrates, una vez más, respondiendo a una primera versión del escrito de Almeida, muestra su desacuerdo con esta conclusión porque supuestamente no tenemos forma de saber lo que allí ocurrió. No se tienen a mano textos socráticos que nos hubieran permitido ver el otro ángulo, y los recuerdos de aquellos eventos están sesgados por la gran admiración que muestran por Sócrates, nos indica el profesor Fromm. Pues lo anterior es lo que nos plantea el autor en el segundo capítulo del libro. El primer capítulo, más bien las primeras páginas, se lo dedica el doctor Almeida al contexto político-histórico en el que se dio aquel juicio que recoge Platón en su apología de Sócrates y Xenofonte en sus recuerdos de Sócrates y en su apología de Sócrates. En la primera parte, en esta primera parte del autor, el autor resalta los elementos democráticos de aquella ciudad-estado ateniense, cuidándose de no idealizarla más de la cuenta. Aclara la diferencia que hay entre habitar un lugar que se describe como democrático y otro en el cual la democracia se vive como práctica activa y constante. Una cita. Los ciudadanos atenienses vivían en una democracia y vivían democráticamente. Allí se practicaban las previamente mencionadas parresia e isegoria. Sin embargo, aquella sociedad se había construido, nos recuerda Almeida, mediante la explotación del trabajo esclavo y la exclusión de las mujeres y de los extranjeros. También precisa que esta democracia no había sido bien vista por dos figuras cimeras de la filosofía de la antigüedad, Platón y Aristóteles. En el caso del primero, que es quien nos interesa aquí, nos indica que la alternativa que sugería era la del gobierno, el filósofo rey o del rey filósofo. Debían de gobernar los que sabían, no los que sin necesariamente poseer algún conocimiento tenían tanto derecho como estos a ser electos por sus conciudadanos. Esta es la parte en la que me corresponde recomendar el libro como lectura para los diversos cursos de humanidades o de sociales que le prestan atención a la antigüedad. Es un libro finito y no debe amedrentar a los estudiantes ni a los profesores. Compren el libro, ¿verdad? Complico, ¿verdad? Esto es bien importante. No amedrenta a nadie, ¿no? Pero aquí Almeida cambia de enfoque y atiende las dinámicas políticas actuales, subrayando la diferencia que hay entre la tradición democrática, cuyas raíces son helenas, la tradición propiamente democrática, escribe él, y la tradición del liberalismo político, admitiendo que sigue la línea de Chantal Mouffe, Norberto Boy
Biot y Macpherson, C.B. Macpherson, plantea que la primera supuestamente privilegia el poder colectivo compartido, la participación ciudadana activa, la centralidad del demos, la libertad como autonomía y la igualdad política. Una cita. La segunda la relaciona con, le cito también, reclamos de las libertades civiles del individuo. Reconociendo que tienen contextos históricos sociales distintos y recalcando sobre todo que la liberal burguesa atraviesa el periodo de gestación de los estados modernos, describe el proyecto democrático de la antigüedad griega como innovador, independientemente de sus orígenes remotos. En su breve descripción de las teorizaciones que le dieron parto a las democracias burguesas, Almeida subraya que en los mismos comienzos de su desarrollo conceptual ya confrontan problemas. La democracia es concebida por los federalistas estadounidenses más como una posibilidad de caos que tiene que atenderse astutamente. El mismo Rousseau es mencionado como antecesor de los que clamarán por su supuesta impracticabilidad. Más cerca a nosotros se le achaca ser responsable de, y le cito, producir problemas de ingobernabilidad. La razón, plantea el autor, es que en las democracias se le teme a una pujanza incontenible que podría poner en entredicho el dominio de las élites en el poder. La cita, sin negar la importancia de instancias gubernamentales representativas, insiste en que estas democracias, las que existen hoy en nuestro día, liberales, burguesas, no han podido confrontar retos como son los recursos muy poco democráticos de las oligarquías y élites económicas poderosas. Al final de cuentas, la participación ciudadana en tales procesos democráticos supone un acto de fe. Se quisiera que los representantes de los representados respondieran a esto y no a quienes le hayan subvencionado la campaña. Esta semana, como hemos visto, ¿verdad?, en la prensa, nuestros legisladores, ¿no?, se muestran totalmente ausentes, ¿no?, de los trabajos de las cámaras, ¿verdad? Más o menos, pues, ahí hay un planteamiento muy relevante. Almeida concluye este primer capítulo insistiendo en el contraste entre los valores principales de lo que debiera suponer una experiencia verdaderamente democrática, participación activa, potencialmente constante del demos o pueblo, y lo que pasa por democracia hoy. Se pregunta si este rechazo de la democracia, como lo entendieron los atenienses, es un miedo a lo político, que no a la política que representa, según escribe, las reglas del juego. Lo político temido es, y le cito otra vez, ese campo de antagonismos fundante de lo social, de acción o lucha a través del cual se disputa realmente el mayor o menor acceso a los recursos, el control sobre la toma de decisiones del colectivo. Este campo de lo político habría sido desplazado tras la Guerra Fría y el supuesto fin de la historia y de las ideologías por la política. De ahí el interés en sociedades que podrían describirse como post-políticas, en consenso y en la despolitización de decisiones muy importantes, con lo cual la democracia acaba siendo un evento fugaz, al decir de Almeida. En el tercer y último capítulo del texto, Sócrates, Sabiduría y Filosofía, Almeida vuelve a Sócrates idiota y ha traído a colación antes, recordándonos que el historiador Diógenes Laercio cuenta que en la calle lo abofeteaban, le alaban el pelo, lo despreciaban y se burlaban de él. Reconociendo que es muy difícil hablar con certeza sobre el filósofo ateniense, pues como señala Gregory Plastos, hay más de un Sócrates, se propone atender la relación de este con aquella sabiduría que se le atribuye, pero que él mismo supuestamente negara. Se trata de unos temas filosóficos que con más pasión se aborda. Por aquí Almeida nos conduce a las que pudieran ser las controversias más interesantes del libro. Almeida cuestiona a Sócrates, sobre todo a Sócrates de la apología platónica, que se describe a sí mismo como ignorante, pero como un ser plenamente convencido de que la búsqueda del conocimiento, de la virtud y de la sabiduría, en resumen, la dedicación al cuidado del alma, debe ser el norte de todo ser humano. Sócrates realmente no sabía nada, según pretendía. Almeida concede que toda la deliberación en torno a la sabiduría, tan vinculada a la epistemología y a la moral, es terreno problemático. Siguiendo la apología platónica, el autor plantea que para Sócrates la filosofía consistía en aquel examen de sí mismo, similar al que él había llevado a cabo al enterarse del dictado del oráculo.
pero también en la incisiva interpelación que le dirigía a aquellos ciudadanos atenienses con los que dialogaba, una práctica inherentemente crítica. A través de ella, Sócrates, según el autor, no aspiraba a un conocimiento final y firme, sino a consideraciones morales que permitieran vivir virtuosamente. Al traer a colación al Critón, uno de los diálogos platónicos, Almeida menciona la fidelidad que Sócrates muestra allí por las leyes atenienses al resistirse a escapar de la prisión. Se trata de una fidelidad muy reveladora que confirmaba la preferencia socrática por la democracia ateniense, según Blastos, y que el demos aparentemente se le reconocía, y que el demos aparentemente no le reconocía. El Menón provee, de acuerdo al autor, un ejemplo del filosofar socrático. El tema es aparentemente la virtud, pero termina siendo relevante sobre todo para la epistemología platónica, no solo porque se concluye que la virtud no es enseñable y la apología continuará siendo el texto por excelencia socrático sobre el tema, que no necesariamente es platónico, sino porque ante las preguntas muy pertinentes de Menón, Platón pone en boca de Sócrates una teoría que aparentemente llega a asumir algún tiempo después de la muerte de su maestro. En palabras de Almeida, una narrativa sobre la inmortalidad del alma provista por algunos sacerdotes y sacerdotisas que le permite afirmar la inmortalidad del alma y definir el conocimiento como un acto de rememoración, reminiscencia o recuerdo. Almeida reacciona naturalmente indignado y describe el proceso de presentación, el coming out o debut, del punto de partida de la epistemología platónica como aparentemente antisocrática. Es una cita. Sin embargo, la reacción es muy parca, sobre todo de alguien que algunas páginas antes ha estado especulando sobre la democracia ateniense. Allí mismo Almeida opta por remitirse al padre de la filosofía moderna, René Descartes, señalando que la movida de Sócrates, que no lo es, pues, de Platón, y esto merecería mayor reflexión, anticipa la del pensador francés en la cuarta parte de su discurso del método, cuando se interroga, y le cito a Descartes, por dónde había aprendido a pensar en algo más perfecto y conocía evidentemente que debía de ser por alguna naturaleza que fuese efectivamente más perfecta. Cierro la cita. La movida cartesiana consistió, de acuerdo a Almeida, en poner una ficción como condición de posibilidad de la verdad. Cierro esa cita. La respuesta que le da Sócrates a la interrogante Menón sobre cómo identificaría aquello que no conocía es de una importancia histórica extraordinaria. No meramente desde una perspectiva epistemológica, pero también política. Es como si se le pusiera fin a la reflexión filosófica. Pero Sócrates es responsable de ponerle fin a la reflexión filosófica. El autor, quien conoce la tradición hermenéutica socrática, sabe que con esta intervención poco filosófica, es responsabilidad de Platón y no de su maestro, no de Sócrates. Algo similar ocurre en el banquete o simposio, en el que la filosofía platónica, aunque sea Sócrates el que protagonice, se vale de diversos relatos, el principal, el de la llamada Diotima, probablemente una sacerdotisa que cuenta Sócrates, y se trae a colación lo divino sin mayor profundización. En el diálogo se transmite la estrecha relación entre eros y sabiduría, lo que reivindica otro modo de acercarse a la filosofía que no se había mencionado hasta entonces, pero que también podía complicar su panorama, o podría complicar un panorama ya harto enredado. El autor ofrece un anticipo de ello cuando plantea que Sócrates sugiere que ser filósofo es un premio de consolación, dado que el conocimiento verdadero, cito, parece no ser obtenible. Cierra esa cita. Y concluyendo también el libro, quizá demasiado pronto, que la lección socrática en materia filosófica es que procurar el conocimiento quizá a la larga no nos haga sabios, pero nos hace mejores. Cierro la cita. Creo que el autor tiene razón cuando relaciona a Sócrates con esa búsqueda tan humana de una transformación entre racional e interior que nos haga mejores seres humanos. Pero la obsesión socrática, también reflejada en su insistente cuestionamiento, el llamado elencus, no pudo haberse dirigido a otra meta. Mutati mutandi, no debió haber sido más contundente el autor en su conclusión y conducir a sus lectores a especulaciones más atrevidas. Por ejemplo, según ya hemos ido adelantando,
cuánta continuidad hay entre las ideas de Sócrates y las de su discípulo Platón. Las diferencias entre estos dos tienen grandes implicaciones para el pensamiento occidental y sus más actuales debates. Ya mencionábamos que sus teorías epistemológicas no son equivalentes. Platón parece apostar toda su filosofía a la teoría de las ideas eternas. Sócrates, como muy bien sugiere el autor, parece estar convencido de que el conocimiento verdadero es inalcanzable. Mientras que Platón, el fundador de la academia, se dedicó cada vez con mayor intensidad al estudio de las matemáticas, a la vez que en su obra escrita se mostraba más intolerante. Muy interesante y relevante en la reflexión sobre estos temas es la reflexión sobre estos temas del pensador alemán Friedrich Nietzsche, quien, sin reconocer las grandes diferencias entre Sócrates y Platón, les adjudica a ambos la responsabilidad del fin de la grandeza de la civilización griega. También les atribuye el eventual arraigo del cristianismo, a quien el mismo Nietzsche describió como platonismo para el pueblo. El pensador alemán les responsabilizó de haberle puesto fin a una concepción de la vida, la concepción trágica, que le permitía a los griegos verse a sí mismos sub specie a eternidad, es decir, en un contexto que les capacitaba para trascender la inmediatez del momento. Los principios que desarrollaron, morales sobre todo, conducirían al cristianismo, que tras más de 20 siglos culminaría en el nihilismo de nuestra época, según Nietzsche. Pero esta es la perspectiva de Nietzsche, un filósofo del siglo XIX. La perspectiva de otro filósofo, quien viviría solo algunas décadas después, Epicuro, es igualmente crítica de Platón, si bien desde otro ángulo. Epicuro estudia bajo la orientación teórica de uno de los grandes filósofos materialistas de la antigua Jonia, Demócrito, quien postula el atomismo como explicación de la realidad y hace todo lo posible por revivir aquella tradición de investigación científica que había sido puesta en entredicho tanto por Sócrates como Platón. No olvidemos que Sócrates se enorgullecía de decir que había suspendido sus estudios con Anaxágoras, quien era el filósofo materialista más prestigioso de aquella época, y quien había tenido que huir de Atenas por atreverse a decir que el sol era una piedra incandescente y no una divinidad. Dado este contexto, y sin que se pretenda justificar su muerte, quizás no se equivocaban sus jueces, y Sócrates era un enemigo político que contribuía muy poco a Atenas. De todos modos, Almeida tiene sobrada razón al insistir en que Sócrates había sido condenado por razones políticas por aquel demos que, por otro lado, su discípulo Platón rechazará abiertamente. No es irrelevante a todo esto que Anaxágoras lo había salvado Pericles, la figura cumbre del movimiento democrático ateniense, quien a su vez había sido, nos lo dice Blastos, muy influido por un músico que se había educado en aquella filosofía sofista, que Platón se encargaría de estigmatizar para siempre, Damón el ateniense. Los sofistas eran los educadores de aquel demos, de aquella Atenas. Eran ellos quienes le enseñaban a expresarse y a convencer a los que aspiraban a una carrera política. Algunos, como Protágoras, se habían ganado un respeto que Sócrates no tenía en aquel ambiente político, pues era considerado, según recalca nuestro autor, un idiota tan solo aparentemente ensimismado, añado yo. Esto no deja de ser irónico, como corresponde al especular sobre Sócrates, pues según ha planteado Leo Strauss, este podría ser considerado como el fundador de la ciencia política. La filosofía no puede existir sin condiciones políticas adecuadas. Por eso la filosofía es primeramente filosofía política. Y Sócrates era ante todo un político, dice Leo Strauss. Quizás Strauss, demasiado ausente siempre, no se equivoca. Sócrates le dice a sus jueces que él no se mezclaba en la política, pero también le dice que era lo mejor que le había ocurrido a Atenas. ¿Qué les quería decir? ¿Acaso que la política que él cultivaba era superior a la de ellos? Pero ¿era Sócrates un hombre serio o un bufón, según da a entender Nietzsche? Muy problemática también, según lo ha expresado el irlandés Benjamin Farrington, será la utilización del oráculo por parte de Sócrates para reclamar autoridad filosófica y moral. El llamado milagro griego había consistido precisamente en una lucha por arrancarle a la naturaleza su verdadez sin la ayuda de revelación divina alguna. Epicuro intentaría valerse, según lo hará Lucrecio Cabro algunos siglos más tarde, de la ciencia jónica, materialista, para acabar con la ignorancia de la época. Nos dice Farrington, en otro de sus atrevidos libros,
que la academia que legó Platón en la época en que Epicuro traslada su escuela, el jardín de Lampsaco a Atenas, se había convertido en un centro de astrología babilónica. Suponemos que esto fue estricta herencia platónica y bajo ninguna circunstancia socrática. Sócrates estaba más presente en el jardín que en la academia, el jardín de Epicuro, que en la academia platónica, como lo estaría en la secta de los perros, en la que militó el simpático Diógenes de Sinope, o Diógenes el perro. Este movimiento iconoclasta, nos recuerda el autor, comparte el apelativo con la editorial que le publica el libro. Que Sócrates haya tenido entre su problemática progenie a estos, dice algo sobre su importancia y confirma la atinada y crítica atención que Almeida le ha prestado a en estas valiosas páginas. Muchas gracias. Vamos entonces a dar un espacio al autor a que responde a las palabras de Aragón. Así se hace la presentación de un libro. Quiero agradecer a todos por estar aquí en la actividad y los saludo a todos. Quiero agradecer muy especialmente al doctor Rafael Aragunde por hacer una excelente reseña de un librito. Un librito muy breve, ¿no? No lo digo por memorizar el libro, es que es breve. Yo abro la conversación realmente, solamente quiero decir tres cosas, o por lo menos cuáles fueron las tres intenciones detrás de publicar el libro. Porque el libro realmente recoge versiones revisadas de 3 artículos que se publicaron previamente en revistas académicas. La razón por la cual se publica el libro, por un lado, responde a mi interés por mundanizar, por así decir, parte de la tradición de la historia de las ideas. Es decir, como diría Gramsci, la filosofía o la historia del pensamiento no se da por partenogénesis, es decir, el nuevo pensamiento no sale del viejo pensamiento meramente, sino que siempre hay que tomar en cuenta de alguna forma las condiciones materiales de existencia entre las cuales están ubicados estos grandes pensadores, ¿no? No son meras mentes que flotan. No por ello, obviamente, pretendiendo reducir el contenido altamente teórico de algunos de estos planteamientos a las meras condiciones históricas y sociales, sino más bien porque, como es muy común en las grandes obras de las grandes figuras, siempre hay ambigüedades, siempre hay tensiones, si no hay abiertas contradicciones. Y hay veces que, aunque yo mismo soy uno que mi método consiste en la lectura inmanente, en el análisis inmanente de los textos, que a veces uno tiene que salirse del texto pues, para poder a veces explicar esas ambigüedades, esas tensiones o francas contradicciones. O sea que eso, pues, por un lado, ¿no? Mundanizar a estos pensadores, historizar, para decir ya de mejor forma tal vez, estos pensadores. Y hay una larga tradición que no es la más preponderante, pero hay una larga tradición que trata de hacer esto. En Puerto Rico, yo creo que la persona que con mayor contundencia lo ha propuesto a modo de lectura de los grandes filósofos es el profesor Georg Fromm. Los ensayos que se recogen en el libro del 2011, Ensayos de Filosofía, que lo recomiendo también, es un excelente libro, pero que en el resto del mundo pues es una perspectiva, una forma de leer la historia del pensamiento político o leer la historia del pensamiento pues, que han llevado a cabo gente o personas como Ellen Miskin Woods, C. McPherson, que es un pionero, y algunos otros. Segunda intención, pero que se da de la mano de la primera intención, es, por así decir, cuestionar el sitial que tienen algunas de estas figuras, en este caso específicamente Sócrates, Platón, y Platón particularmente, en el imaginario nuestro. Yo siempre insistía cuando daba el curso de pensamiento político clásico medieval de que
aunque parecería contraintuitivo, estos grandes titanes del pensamiento, Sócrates, Platón, Aristóteles, padres fundadores del pensamiento occidental, eran a la misma vez, por lo menos en el caso específicamente de Platón y Aristóteles, abiertos enemigos de la democracia. O sea, son los que mejores definen la democracia porque la detestan. Y eso me choca de momento, ¿no? Uno tiene que recordar, si uno se acerca a traducciones baratas, populares, en los 60 y los 70 en España o en México, de la política de Aristóteles, los traductores, en el contexto de regímenes autoritarios y todo eso, no me voy a ir a la historia, pues en ese contexto traducían en la clásica clasificación de regímenes políticos de Aristóteles. Aristóteles ubicaba la democracia como la tercera forma corrupta o no sana de los regímenes políticos. Y muchas de las traducciones populares en los 60 y los 70 del español, los traductores ponían a la democracia como una de las formas sanas o apropiadas, y en vez de traducir democracia por democracia, traducían democracia por demagogia. Un poco para tratar de romper esa articulación que uno pensaría, ¿no? que es contraintuitiva, ¿no? que es contraintuitiva de estos grandes pensadores favoreciendo regímenes que no son democráticos. Y la tercera intención, hay una tercera intención, sí, hay una tercera intención. Es que, a ver, el texto, aunque está dirigido para gente que entiende de la materia, especialistas en la materia, como el doctor Aragunde, también está escrito a conciencia con, a falta de palabra más precisa, con chispa. O sea, yo no sé si me salió, ¿verdad? Pero yo lo escribí, bueno, 2 personas que estimo mucho dicen que me salió. Yo lo escribí con la intención de que se leyera no solamente ágilmente, sino que lograr interpelar verdaderamente la atención del lector, y pensaba particularmente en los estudiantes. Los estudiantes particularmente de primer año y segundo año que tomarán clases de humanidades básicas e incluso clases de sociales básicas. De hecho, me trajo mucho placer del libro que imprimieron una cantidad determinada de ejemplares, como una coedición entre la secta de los perros y Ediciones UNES, porque el rector, ¿verdad?, que a quien le quiero agradecer, que siempre ha reconocido la actualidad de mis averiguaciones sobre la antigüedad. Nosotros, en compromiso con la secta de los perros, pues le dimos una cantidad determinada a Rafa Acevedo. Y Rafa Acevedo, pues, hay algunos ejemplares que los regaló, porque Rafa regaló los libros, pero los otros que retuvo me comunicó que los vendió todos a 2 profesores de humanidades del Sagrado Corazón. Y yo dije, caramba, ese es el punto, ¿no? O sea, creo que esa era la intención del libro, que a mí me hubiese encantado haber tenido un texto parecido para que me ayudaran a acercarme a estos pensadores. La primera vez que yo me acerqué a Platón fue leyendo la antología de Pedro Vadillo, donde una profesora de humanidades nos asignó fragmentos del libro 6 y el libro 7 de la República de Platón, sin darnos contexto, sin hablar de la obra. Y yo recuerdo que de hecho, no me cogí en el examen, pero o sea, no aprendí nada en el momento, ¿no? Yo dije, esta es la forma más antipedagógica y más terrible de uno presentarlo, que son cosas importantes y que es lo que hace que los antiguos para muchos luzcan como, exacto, antiguos, anticuados, cosas que no vale la pena atender. Cuando si uno los presenta en otra luz, tomando muy en cuenta el contexto, mundanizándolos, ¿no?, acercándolos a nosotros, tratando de meterse en la cabeza de esta gente y cómo ver con su entorno, pues un poco lo que sale es no solamente una historia muy vívida, algo bien rico, sino que además pues lo que va la obra de estos autores pues cobra mucha mayor relevancia. Y había la cuarta intención, y me voy callando la boca para ceder el paso, pero la cuarta intención sí tiene que ver con algo, la introducción del libro, el ensayo introductorio, que fue el título de no me atrevo a decir que fue una conferencia, porque yo improvisé, pero fue el título de algo que yo presenté en la jornada de Luis Iturral del año pasado, del Instituto de Investigación Transdisciplinaria. En la introducción yo le llamé introducción o porque la teoría política es actual, aunque diserte sobre los griegos antiguos. Yo en ese sentido suscribo, ¿no?, la noción de entrenamientos formales en teoría política.
Y yo suscribo esa noción de teoría política que lega, por ejemplo, Sherlock Holmes, según la cual la tradición de la historia del pensamiento político no remite a lo tradicional como algo anticuado, sino que la tradición más bien consiste en la continuidad de las preguntas y no en la unanimidad de las respuestas. Y en ese sentido, Sócrates, Platón, Aristóteles se preguntan sobre qué es la justicia, pues nosotros nos preguntamos sobre qué es la justicia. Sócrates, Platón, Aristóteles se preguntan sobre cuál es el mejor régimen político, nosotros nos tenemos que seguir haciendo esa misma pregunta. Platón y Aristóteles odiaban la democracia, nosotros tomamos por sentada la democracia cuando la democracia se ha convertido en un significante vacío que no vale nada. ¿Cuál democracia? Claro, ¿no? Entonces, pues, aunque en el primer capítulo yo sí pongo en entredicho muchos de los entendidos de lo que tomamos como las democracias modernas o democracias liberales, aún el capítulo segundo y el capítulo tercero, aunque se pueden entender en sí mismos sobre, por un lado, el juicio socrático y por otro lado, la práctica filosófica socrática, creo yo, mi intención era que invitaran como quiera a pensar sobre el presente. De hecho, a modo de anécdota, parece que hay un cambio entre el segundo ensayo y el tercero, porque en el segundo yo lo llamo muy contundentemente, este es un idiota, ¿no? Que sus discípulos no, él sí. Pero en el tercero yo planteo de que en la medida en que el proceder filosófico socrático se da en los espacios públicos, realmente forma parte del conjunto de actividades y prácticas que nutren la pedagogía política del ciudadano promedio, de la misma forma que lo hacían las tragedias, ¿no? Puestas en escena. O sea que en ese sentido, lo quisiera o no lo quisiera, fuera su intención o no, consciente o inconscientemente, realmente el proceder filosófico socrático, en la medida en que ponía al frente de quien fuera y con quien fuera, pusiera en entredicho las convenciones, el sentido común, la cultura hegemónica del ciudadano ateniense promedio, es un acto político. Y ese cambio que parece de tono, que creo que yo más bien se complementan en intención, pero se complementan, a veces en las clases salía a relucir. Yo hace tiempo no tengo la fortuna de enseñar esto en clases, pero por espacio de 4 o 5 años yo todos los semestres daba un curso de pensamiento político clásico medieval y por lo tanto todos los semestres leí y releía los diálogos platónicos, por lo menos los que extrañaba. Y yo recuerdo que habían semestres que, dependiendo de mi estado de ánimo personal o personal reflejando las circunstancias, yo promovía una lectura, una interpretación de Sócrates particular y de Platón, por ejemplo, había un semestre donde yo proponía a Sócrates como este paladín de la justicia, este paladín de la libertad del pensamiento, de la fuerza moral, de la convicción y tal más cual. Pero entonces, tal vez el semestre que viene, porque por pura carambola, quizás yo me sentía mal, estaba deprimido, el país me tenía deprimido, lo que fuese, entonces venía a Sócrates como una persona que era maldita, este tipo que había que matarlo definitivamente y que los jurados allí democráticos tenían toda la razón porque este era el cabecilla de los oligarcas y tal. O sea, es decir, claro, todo esto, como todo gran pensador, las obras permiten que tú sustentes una interpretación o otra, ¿no? O sea, que yo me salía con la mía y respectivamente en mis intenciones, porque Platón siempre me proveía para cualquiera de ellas. Así que nada, yo hasta aquí digo, y los invito a los que no le han hecho, porque yo le regalé el libro también a medio mundo, al que no le haya hecho, pues que lo procure, a ver si les produce la misma, no sé, la misma inquietud que a mí me producen estos antiguos. Yo sí creo, ¿no? Firmemente que los antiguos siguen con nosotros. Y en el peor sentido, ¿verdad? Como yo creo que digo en la introducción, o sea, nosotros estamos rodeados de platónicos por todos lados. Y eso es algo bien tenebroso. Eso es algo bien tenebroso. Hace falta un poquito más de demos frente al Kratos de los pocos. Así que con eso, pues abro a comentarios, preguntas, críticas, insultos. Al doctor Aragún, este servidor, Elizabeth. Después de la exposición de ambos, yo me pregunto si no hay textos para corroborar cuál era la posición de Sócrates sobre los temas o cuán apolítico
podría ser estamos interpretando a partir de lo que interpreta otro. Y entonces, ¿en qué medida aún un filósofo, una persona dice yo soy apolítico, pero resulta quizás más político que muchísimos que dicen que son políticos? O sea, esa es la duda que me ha planteado la presentación. La riqueza de... Sí, pero la riqueza de... o la posible eternidad, para de alguna forma decirlo, de la vitalidad de estos asuntos es que la evidencia es escasa. Entonces uno siempre, digo, cuando uno trata, más allá de uno hacer un argumento particular u otro, cuando está tratando de historizar, pues mucho de esto uno descansa sobre fuentes y hay que tratar de saberlas leer y leer a contrapelo, ¿verdad? Por ejemplo, en el segundo capítulo que trata sobre el juicio de Sócrates, pues uno tiene que tomar en cuenta, pues sí, lo que dice Platón, pero claro, pero no solamente porque lo dice Platón, dice, bueno, pues está bien, pues Platón lo dice, pero como Platón escribe ese diálogo en un momento en donde todavía estaba vivo el recuerdo de ese juicio en muchos ciudadanos, pues uno parte de la premisa de que Platón no estaba abiertamente mintiendo en el diálogo, sino que era un reflejo bastante fidedigno de lo que estaba sucediendo. O así lo cojo como evidencia circunstancial el discurso o lo que dice Jenofonte, o en el siglo IV lo que dice Esquines en un caso judicial, donde apela al sentido común cuando habla de Sócrates como esta persona que ustedes juzgaron por motivos políticos. Pues, ¿qué quiere decir que alguien en un caso, ¿verdad?, una década y tanto después, o 2 décadas después, diga en un juicio, Sócrates lo mataron por razones políticas, lo dijera como una cuestión de sentido común? Pues eso te dice algo, ahorita contar, pero ¿qué te dice? Que todo el mundo sabía o tomaba por sentado de que al pobre Sócrates lo mataron por razones políticas, la razón histórica, por la cual a Sócrates no le llevan cargos políticos, es porque cuando se restaura la democracia en el 403, la situación está tan crispada, tan en tensión, por todas las fuerzas envueltas, que se decreta una amnistía. Entonces, con excepción de los 30 tiranos que quedaban vivos, que no eran muchos, después de la revuelta, no podía llevarse a nadie a juicio político. O sea que si uno quería justiciar políticamente a Sócrates por asociación, no podía hacer por cargos políticos porque estaba la amnistía, porque tú vas, te inventan los cargos. Entonces uno sabe que no es porque creía en dioses que eran distintos a los de la ciudad, porque ya en el 399 ya había un montón de distintas sectas inventándose dioses por ahí. O sea que está el argumento. Pero es una cuestión de escasez de evidencia. Bueno, yo planteo precisamente eso, ¿verdad? Lo que ella indica. Pero me dejo llevar por lo que Sócrates dice, ¿verdad? Sócrates realmente dice que él no es político, ¿no? Pero tiene una influencia extraordinaria sobre todos ellos y le tienen que dar las gracias por lo que le está haciendo. Así es que está diciendo una cosa y le está diciendo, pues, irónicamente, que era una forma, ¿verdad?, de expresión típica de Sócrates, ¿verdad?, valerse de la ironía. Y ahí queda evidenciado, ¿verdad?, decir, no, yo no soy político, pero usted me tiene que dar la gracia a mí, ¿verdad?, porque yo estoy aquí, a mí me han puesto aquí para realmente hacer ciertas cosas, ¿verdad? Así que yo creo que Sócrates es un personaje bien interesante, bien interesante, que sin embargo se presta, para reafirmar lo que ustedes acaban de decir, a múltiples interpretaciones. Yo mismo, cuando leí a Sócrates por primera vez, le leí también convencido de que aquí había realmente pues, un individuo que representaba todas las posibilidades de la filosofía, ¿no? Y a mí me impresionó muchísimo, ¿verdad?, haber leído algunas cosas todavía en escuela superior. Y después, en el primer semestre de la universidad, leí la República, un curso de teoría política. Y me parecía, ¿verdad?, extraordinario como moralista, ¿no? Sobre todo como moralista. Voy leyendo, sin embargo, a Benjamin Farrington, ¿verdad?, que era un irlandés bastante controversial, ¿no?, en sus posiciones, pero que escribió un librito que se vendió muchísimo en aquella época, que se llama La rebelión de Epicuro, y escribió libros muy parecidos a los de Finley sobre la ciencia y la antigüedad. Entonces ahí me voy dando cuenta de que efectivamente el Sócrates que yo había idealizado como moralista paradigmático, pues tenía una visión, unos aspectos cuestionables. Cuando regreso a Puerto Rico, después de estudiar fuera 7 años y medio, entre los 17 y los 24,
lo que percibo en los profesores que están enseñando la apología de Sócrates, ¿verdad? O los cantitos, yo siempre he enseñado la apología entera, aún ahora en mis cursos doctorales, el primer libro es la apología, yo 4 libros fundamentales para mí: Apología, el discurso del método, ¿verdad? El manifiesto comunista y el crepúsculo de los ídolos de Nietzsche, ¿verdad? Entonces siempre me aseguro de que todo el mundo lea la apología, aún a nivel doctoral, porque me parece que es extraordinario. Pero la interpretación con la que me encuentro a nivel de los cursos de humanidades del sistema de la UPR era esa del moralista ejemplar. Pero aquí nadie ha leído, ¿verdad? O sea, nadie ha interpretado a un Leo Strauss, que es un pensador bastante conservador, sabe, ¿verdad? Y cuestiona y pregunta. Entonces, lo que se vendió en Puerto Rico en esa cosa de los cursos de estudios generales, ¿verdad? Fue un Sócrates muy parecido al de, ¿cómo se llama? El renacentista, el holandés. Jacob Burger. No, estoy hablando del siglo XVI, renacentista. ¿A quién mencionaste tú? Por lo menos el historiador del Renacimiento de Jacob Burger. No, pero ese es el historiador, Jacob Burckhardt. Exactamente, yo estoy hablando de un filósofo, de un pensador, ya mismo Spinoza. no tengo. No. ¿Cómo? Baruch Spinoza. No, porque ese es holandés. Erasmo, correcto, Erasmo, yo sabía que tenía que ver con el. Bueno, pues Erasmo decía Santo Sócrates, ora pro nobis, ¿no? Ora pro nobis, ¿no? Sócrates era parte un poco de los humanistas tradicionales como Erasmo, que no era tan tradicional, ¿verdad? Como también se ha vendido su imagen. Pero estaba en el santoral Sócrates, ¿verdad? Entonces nadie consideraba pues, a Sócrates cuestionable, y por lo tanto pues su maestro, su discípulo, que sí era una figura que se prestaba desde siempre a ser cuestionado, pues pasaba también como un santo, Platón. Y entonces cuando uno se pone a leer a Platón, esas últimas obras de Platón, ¿verdad? Las leyes y algunas de las cartas, uno se encuentra que allí está todo lo que tiene que ver con regímenes represivos y ambiciosos. Entonces, el problema con todo esto es que como se populariza el cuestionamiento de Platón, va a ser a través de Karl Popper, que es un filósofo de la ciencia, ¿verdad? Muy importante, pero un hombre de cierta superficialidad cuando escribe libros sobre política, ¿no? Sobre política, porque es realmente un judío que huye de Alemania, fue comunista él, ¿verdad? En su juventud, en la Viena de los años 20, pero desarrolló esa fobia extraordinaria en contra de... Y escribe un libro larguísimo, que yo creo muy superficial, que se llama La ciudad abierta y sus enemigos, ¿verdad? Open Society and its Enemies, ¿no? En la que Marcuse se lo prueba, ¿verdad? En la que no se cita a Hegel, y mejor dicho, utiliza mucho a Hegel, pero nunca ha leído a Hegel, había leído unos textos, ¿verdad? Y lo mismo con otras obras, que era muy típico de Karl Popper, que yo creo que es un gran filósofo de la ciencia, pero también escribía su libro de filosofía de la ciencia, así como empujones, buscando siempre, ¿verdad? Más llama la atención que otra cosa, así que no era realmente ese erudito que uno, ¿verdad? Que uno respeta, que se mete dentro de la obra y después, pues llega a las conclusiones que tenga que llegar basándose en el texto, ¿no? Popper ya sabía para dónde iba, y de ahí la teoría de Popper, ¿verdad? Es decir, la insistencia en que lo más importante son las hipótesis, porque pues, él funcionaba de esa manera, ¿no? Así que con Popper empieza a surgir ya el Platón cuestionable y algo se cuela para Sócrates, pero viene de Popper, entonces Popper tiene sus prejuicios con la democracia, ¿verdad? Y sus dudas, y entonces se ha confundido. Entonces me parece que lo que tú has hecho, volviendo, ¿verdad?, a reconocerte la aportación, es importante porque en Puerto Rico quizás yo he escrito lo que he escrito, porque yo realmente no conocía el trabajo de Fromm hasta que tú me lo presentaste. Pero es la primera vez que vemos algo así escrito por alguien de acá, hablando sobre Sócrates y Platón como se tiene que hacer, ¿verdad? Y en ese sentido es valioso porque pese otra vez a que nunca vamos a tener esa certidumbre, más o menos podemos concluir una serie de cosas valiéndonos del texto y valiéndonos en ocasiones del contexto histórico, pero después 6 meses más, bueno, no 6 meses más tarde, al otro día van a surgir otras interpretaciones, ¿verdad? Y así yo mismo, a mí mismo realmente lo más que me interesa, y con esto ahora también me cae, lo más que me interesa a mí de Sócrates, curiosamente, es que yo creo que Sócrates
plantea lo que es fundamental hoy en día en la historia de Occidente, ¿verdad? Que es el nihilismo. Yo creo que Sócrates era un nihilista convencido, es decir, Sócrates en realidad sabe que no se puede saber, ¿no? Sabe que no se puede saber. Y eso es fundamental, ¿verdad? Eso es fundamental porque de alguna manera genera, ¿no? Reflexiones que son claves en un momento en el que efectivamente los proyectos, ¿verdad? Y los relatos y los metarrelatos están en crisis, ¿no? Entonces yo creo que estamos donde comenzamos, ¿no? Y en ese sentido Sócrates es muy ilustrador y hay que leerle. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte de Platón, que Platón es lo contrario, Platón le impone, ¿verdad? Por eso la importancia del Menón, ¿no? Que es un diálogo sobre la virtud, pero que acaba siendo, ¿no? La zapata sobre la cual construye Platón toda una visión sobre la realidad realmente problemática. De ahí la relevancia de Nietzsche, ¿verdad? Por eso el filósofo también fundamental en nuestra época es Nietzsche, porque es quien percibe que toda esa mogolla que tenemos nosotros ¿verdad? Con política y yo creo que religiosamente y todo lo demás, haya durado 2000 años, ¿no? Así que, nada, vamos a seguir discutiendo. A mí me parece que esto es bien importante. Yo quisiera preguntar al profesor Aragón, sí. Primero que nada, darle las gracias por estar aquí. Gracias. Todas sus intervenciones han ayudado aquí de alguna manera a mantener un diálogo. Ciertamente, cuando tú te educas en Río Piedra, tú te educas bajo la influencia de la escuela de Chicago, porque era el pensamiento que estaba siguiente ahí. Luego te trasladas a Heidelberg, y yo quisiera preguntarte, esa figura de Sócrates en ¿Estás hablando de mí? Sí. Bueno, es que yo no estudié en Río Piedra. ¿Tú no? No estudié en Río Piedra. Yo estudié en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Pero, ¿la escuela de Chicago estaba allí? Bien cerquita. La escuela de Chicago estaba allí. No sabes lo que estás ¿Y diciendo. era la influencia de la escuela de Chicago? ¿Era la escuela era la Universidad de Hutchins. Okay. La pregunta es, ¿cómo se veía esa figura de Sócrates en esos dos escenarios, que son dos escenarios totalmente diferentes? Sí. Bueno, déjame decirte, yo creo que en Río Piedra prevalecieron las visiones humanísticas que don Jaime Benítez, ¿verdad? Asimila de Hutchins en Chicago y de la idealización de Ortega y Gasset, ¿verdad? Porque él apenas conoce a Ortega y Gasset, pero se entusiasma, ¿verdad? Con Ortega y Gasset, y entonces sigue esa línea, y cuando trae esos profesores de España y de Alemania y de Austria, ¿verdad? Unos profesores realmente muy distinguidos, pues vienen formados por el Bildung alemán, que es la formación esa del gimnasio alemán, que es memorización de los clásicos, que es memorización pura de los clásicos. Yo sé, porque mi suegro todavía es capaz de recitar a Goethe, ¿verdad? Y qué sé yo, y páginas y páginas y páginas. Entonces, toda esa gente viene de esas escuelas muy tradicionales en las que se reverencia a estas obras clásicas, ¿verdad? Los grandes textos que también, ¿verdad? Están junto a toda la cosa de Western Civ. En Estados Unidos hay 3 o 4 modelos, no solo hay un modelo, ¿verdad? Porque está Western Civ por un lado, ¿verdad? Está el análisis de los great books también, ¿verdad? Y infinitos acercamientos. Pero aquí en Puerto Rico va a predominar esa, que alguna gente va a decir que no fue, ¿verdad? Que no fue equivocado, porque nos beneficiamos de esa extraordinaria sapiencia de esos Shayowitz, ¿verdad? Y el nativo, pues, Vadillo y otro, ¿verdad? Y otra gente como quizás Torinchi, ¿no? También son realmente maestros de esa herencia clásica. Hay un sentir, sin embargo, por otro lado, con el que yo me he ido identificando más, que en Puerto Rico entonces hay un desierto en lo que respecta a interpretaciones sobre nuestra realidad nacional. Precisamente por la importancia que se ha prestado a esta gente, los cursos de humanidades, los 4, los de social, los 4, entonces eran como unos pedazos de, ¿verdad? Que no se podían violentar.
Y la última obra realmente pertinente de análisis de interpretación puertorriqueña, ¿verdad? Después de la de Pedreira, es la de Tomás Blanco. Entonces, tú vas a tener un desierto, ¿no? Apenas se habla sobre Puerto Rico, no será hasta finales de los 60, bueno, al principio Gordon Lewis, que escribe alguna que otra cosita, ¿verdad? Pero no será hasta Manuel Maldonado Beni, a finales de los 60, que pertenece a la generación de Chicago, pero se ha dado cuenta que escribe entonces 2 o 3 desde su perspectiva marxista, entre comillas, ¿verdad? Escribe 2 o 3 libros que cuestionan, y entonces ahí ya se abre el ambiente y aparece José Luis González, aparecen otra gente. Pero la presencia de toda esa atención, o sea, toda esa atención que se le prestó a esos grandes profesores, ¿verdad?, que vinieron de afuera a enseñar los cursos que don Jaime Benítez quería que se enseñara, yo creo que afectó negativamente la reflexión en torno a nuestra realidad, que es muy importante, ¿no? Así que, déjame decirte, yo estudié en Notre Dame, nosotros estudiábamos los clásicos, ¿verdad? O sea, era un collegiate seminar que tú tenías que leer semanalmente una obra, es decir, tenías que leer la Ilíada, la Odisea, y seguías por ahí, la Eneida, la brevedad de la vida, la Divina Comedia, etc. Y allí era, tú sabes, había que leer texto. En Puerto Rico dependía del profesor, ¿verdad? Porque había profesores que conseguían, ¿verdad?, la historia de la civilización occidental de McNeill, o de la de Magnal, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces pasaban gato por liebre a veces, ¿verdad? Porque las grandes figuras eran 3 o 4, ¿verdad? Otra vez, el problema con esas 3 o 4 figuras, que a mí me ha pasado, ¿verdad? Que cuando tú decías, bueno, pero, por ejemplo, me pasó con Hosto, ¿verdad? Cuando yo empezaba a cuestionar Hosto, porque es el mismo esquema, ¿no? Pues no podían bregar con un cuestionamiento. Así que, y en Alemania la formación es bien tradicional, es decir, también otra vez los clásicos, ¿no? Los clásicos, entonces no hay esa apertura para las renovaciones curriculares que intentan partir del contexto para eventual, que es mi parecer hoy en día. Es decir, las últimas veces que yo enseñé humanidades en Calella, hace como 12 años, nosotros empezábamos de un reconocimiento de las dinámicas culturales, ¿verdad?, actuales. Por ejemplo, yo creo que es más importante empezar con García Canclini, ¿verdad?, haciendo análisis sobre, ¿verdad?, cómo uno entra y sale de la modernidad, etc. Entonces, con los muchachos, entonces eventualmente, y ahí está lo valioso del clásico, meterle mano a Platón, ¿verdad?, y a Aristóteles y al que sea. Pero yo empezaría siempre por lo más inmediato, los anuncios, la prensa, etc. Entonces, pronto, rápido, coger algún texto que por ser presidente clásico tiene ese poder de ser relevante en nuestra época. Una pregunta o comentario. Anunciate la próxima actividad, porque tenemos una próxima actividad ya. Sí. No quieres cortar el tiempo. Ah, ok. Antes de los anuncios, Sí, por lo menos un poco de cariño. Gracias. Gracias, por Nada, no, para mí esto es un placer, no es trabajo. ¿No? O sea, y a mí me gusta publicar recetas también, así que yo creo que lo podemos publicar acá ahora. que se repitan. Gracias. Pues entonces voy a dar los anuncios primero, que me pidió el colega que les recordara que aquí hay unos cuantos ejemplares del libro que están a $10 y que él con mucho gusto están para firmar. Tenemos varias actividades. Ya para la semana que viene tenemos otra presentación del libro, el libro del doctor Denis Alicea, Artesanías de la Escritura Filosófica, y lo va a presentar el compañero Almeida.